de abril de 1982, cuando en la República Argentina es la hora 12:47 minutos. La enseña azul y blanca llega al tope del mástil. Pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Vamos a compartir ya mismo las primeras e inolvidables imágenes de los primeros momentos de la Guerra de las Malvinas que estamos librando. Imágenes montadas y editadas. Decenas de títulos sobre el triunfo. Noticias enteras que transgiversaron la verdadera información. Durante los 74 días que duró la guerra, el Estado ejerció censura y un control muy estricto de los contenidos informativos elaborados por la prensa en relación a Malvinas. Además, las fuentes de información sobre la guerra eran pocas, y todo lo que se publicaba y emitía desde la zona de guerra pasaba por el filtro de las Fuerzas Armadas. A partir de lo pensado entonces, nos encontramos con estas cuestiones. ¿Cómo es que se vivía respecto al manejo de información de la guerra en el país? ¿Cuáles eran las noticias que llegaban a Argentina? Es muy importante tener en cuenta el contexto que atravesaba la Argentina en esos años. Nos encontramos en la etapa final de la dictadura militar que comenzó el 24 de marzo de 1976 y que terminaría a los pocos meses de finalizado el conflicto bélico, el 10 de diciembre de 1983. En muchas circunstancias, la prensa radial, televisiva, los diarios, estaban sujetos a la información que solo el gobierno militar hacía circular, que de hecho no era mucha. Soy Carlos Daniel Herrera, soy de Berazategui, tengo 60, voy a cumplir 61 años, pertenezco al RIMEC 24 de Río Gallegos, Santa Cruz. Eso significa Regimiento Infantería Mecanizado 24 de Río Gallegos, Santa Cruz. A nosotros no nos daban ninguna explicación. Nos dijeron que se armó, que teníamos una guerra, que se había tomado las Malvinas y todo lo que estábamos, un ejemplo, en Buenos Aires, nos mandaron una convocatoria urgente para que nos presentemos en la BAN, Base Aérea Militar de Palomar, y nos llevaron directamente al aeropuerto de Río Gallegos. De ahí sabíamos que había algún conflicto, que se había creado una guerra, pero no estábamos bien enterados porque nosotros somos tropa. Los oficiales y suboficiales no te daban ninguna característica del asunto. El tema de las comunicaciones para nosotros era imposible. No teníamos forma, papel y lápiz, lapicera. En época de conflicto, la comunicación era escasa. Estábamos limitados totalmente a la comunicación. Comunicado de la Junta Militar. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. Mi nombre es Vanessa Arias, tengo 54 años. En el momento de la Guerra de Malvinas yo tenía 14 años. Me encontraba en la escuela secundaria. En mi casa me acuerdo que había una radio negra, cuadradita, vieja, que andaba a pila, que se llamaba, de marca Carina era la radio. Y ahí se escuchaba, lo que se hablaba era de un conflicto sobre la soberanía de las islas. Se hablaba de que casi ya estaba resuelto, o sea, era un tratado, como algo que había que negociar entre una parte y la otra. Mientras los medios de comunicación contaban una realidad que no era la que transcurría en el campo de batalla, nuestros combatientes de entre inexpertos 18 y 21 años pasaban frío, hambre, no contaban con el armamento suficiente para afrontar a los ingleses ni tampoco tenían los recursos necesarios para los primeros auxilios.
Mientras tanto, el pueblo argentino hacía hasta lo imposible por estos muchachos. Organizaciones en donde tejían abrigo para ser enviados, grupos posicionados en plazas donde se permitía enviar algún mensaje de aliento hacia las frías tierras y muchos envíos de encomiendas que jamás llegaron. Y en el club del barrio me acuerdo que como concurríamos un montón de chicos de todas las edades, muchos de los chicos que iban a ese club los habían llamado para, estaban haciendo el servicio militar y los llamaron para ir a la guerra. Y el club se organizó para hacer unas cajas de encomiendas para podérselas mandar a ellos. En las cajas poníamos chocolates, conservas de alimentos, cadenitas. Cerca del club donde estaba había una escuela primaria. Y me acuerdo que las maestras se acercaban al club y traían cartas hechas por los chicos de primaria para los soldados. Después esas cajas se las llevaban a otro lugar donde supuestamente se las daban a ellos, que era la información que nosotros teníamos. Mirá, las cartas nos entregaron todas juntas después que terminó la guerra. Después que termina la guerra. Y con respecto a encomiendas y todas esas cosas, no podías ni mandar nada ni recibir nada. Todo lo que se hacía acá, que vos veías, las abuelas, la gente grande que donaban oro, ropa, tejían bufanda, gorra, todas esas cosas, nunca estos hijos de su mala madre nos entregaron nada. Los alfajores, chocolate, galletitas que se venían, estaban todos dentro de contenedores y después muchas de esas cosas se vendieron en los kioscos de la zona. Cartas no llegábamos, cartas no nos dejaban escribir, y si nosotros escribíamos una carta, ellos la abrían y la revisaban, es lo mismo que una encomienda. Cuando se inicia la guerra, el 2 de abril de 1982, comenzó también una tensa y eterna espera. En un intento de generar esperanza, los medios de comunicación omitían la cruda realidad, limitándose solo a la realización de notas de color. Sí, me acuerdo que en la esquina de mi casa había un puesto de diarios y estaban El Popular, El Nación, El Clarín, y me acuerdo de una foto de 5 soldados levantando una bandera argentina. Se decía como que las Malvinas eran argentinas, como que se había recuperado las Malvinas. Este fue uno de los casos del diario Clarín, quien difundió la imagen con el epígrafe «Soldados reponen la bandera argentina en las Malvinas». Sin embargo, según diversas investigaciones, la foto habría sido tomada en la Escuela Mecánica de la Armada, ESMA, y no en Malvinas. Podríamos decir que no estamos ante algo nuevo. Encontramos acá el concepto que explica Thompson en su texto Los medios y la modernidad, donde sostiene que las élites del poder simbólico, es decir, el Estado y otras organizaciones con poder, reúnen información y las emplean para controlar las poblaciones. Vamos, argentinos, vamos a vencer. Ya estamos ganando, porque luchamos por una idea grande, porque nuestros soldados la defienden, porque ahora todos sabemos apretar los dientes, porque los argentinos nos volvemos a mirar como hermanos, porque estamos haciendo de cada lugar de trabajo un puesto de combate, porque por fin y para siempre somos una sola fuerza. Argentinos, a vencer, cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Este eslogan, cada uno en lo suyo, había sido visto en reiteradas oportunidades en varios títulos de La Nación. Contribuye además con la recuperación de las islas y potencia un esfuerzo conjunto para ganar una guerra que, de antemano, ya estaba perdida. El Estado Mayor comunica que las Fuerzas Armadas Argentinas derribaron 9 aviones Sea Harrier. Gran Bretaña hasta el momento solo reconoció oficialmente la pérdida de 1. Mientras tanto, la unidad británica se está resquebrajando minuto a minuto. El opositor Partido Laborista Británico exigió hoy al gobierno de Margaret Thatcher que llevara el asunto del conflicto anglo-argentino ante las Naciones Unidas para solucionarlo allí sin más pérdidas de vida ni de elementos de ningún tipo. Es decir, la unidad, como digo, británica se resquebraja minuto a minuto y la dama de hierro evidentemente se está oxidando.
Esto es la Plaza de Mayo hoy y ahora. Es decir, que nos agredan, estaremos más unidos que nunca. Así está viviendo Buenos Aires ahora, este nuevo episodio que vivimos con serenidad y hasta con alegría, señor. Ninguna figura del gobierno o de las Fuerzas Armadas, que eran básicamente lo mismo, convocaba a conferencias de prensa para informar sobre la marcha de la guerra. Es un orgullo para los argentinos la forma en que las noticias se dan, porque se dan con absoluta seriedad, con absoluta sobriedad, hasta a veces hasta con laconismo, pero jamás hemos faltado a la verdad. Y nosotros informando la verdad como los hemos hecho hasta ahora, no adelantando y no creando expectativas inconvenientes, sabemos que la gente lo agradece porque hasta la propia Inglaterra periódicamente tiene que reconocer y a veces anticipa nuestros éxitos. No existía forma de acceder a otros medios con información alternativa a la manipulada internamente, excepto emisoras uruguayas, que algunos podían sintonizar. Radio Colonia del Uruguay se encargó de interceptar las radios que en ese momento eran radios aficionados con antenas móviles que se infiltraban en las conversaciones con la coordenada y todo lo que daba Chile. El día 13 de junio de 1982, después de evaluar lo sucedido en ese fatídico día, se decide dar por terminada la guerra. En esos 74 días que fue de la guerra, nosotros nos hacen volver al regimiento, acá al Palomar, a la base naval la base aérea del Palomar, donde nos encerraron durante 2-3 días, estuvimos encerrados ahí, que nos lavaron la cabeza, firmamos un pacto de silencio para que se sigan dando radialmente y por la televisivo las mentiras de lo que nosotros habíamos pasado. Después de muchos años empezamos a poder hablar porque estábamos sentenciados con todo eso. Y mientras que nosotros estábamos encerrados, que no nos dejaban hablar nada y nos tuvieron encerrados, que estaban recibiendo, justo que hubo un mundial, el del 82, estaban recibiendo la selección de fútbol que venían y a nosotros nos tenían escondido. La memoria, este tema emblemático para ustedes. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Como menciona Mirta Varela, la historia se escribe desde el presente. Pero bien, ¿qué presente? La censura no permitió contar con exactitud los hechos. Hoy contamos ese presente, con información directa. En su momento, por miedo a fuertes medidas, ello no podía ser transmitido. Nos resulta difícil imaginar que las personas tuvieron que pagar un duro precio por contar su verdad. Esto nos lleva a pensar en Menocchio, que aún fue ejecutado por sus excéntricas creencias. Sin embargo, a pesar de las distancias que nos separa del mundo, de este molinero del siglo XVI, existe un rasgo social muy importante que nos une. Menocchio insistió en que sus ideas eran propias, ya que había leído mucho y extrajo varias ideas de sus libros. Fue el precursor de una nueva era. Con todo el recorrido histórico visto, queda demostrado que el gobierno militar ejerció su poder hacia los medios de comunicación para ocultar lo que verdaderamente estaba sucediendo en el campo de batalla. La guerra de Malvinas no fue más que una evidencia de lo que Argentina reflejaba estando bajo un gobierno opresor. Hubo hambre, frío y miedo. Fue un suceso histórico que persiste en todos los argentinos. Buscamos no más censura en los medios y valoramos la importancia del acceso a la palabra. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento.